aprovechando el estreno en cines de Háblame, Talk to Me en su versión original, me ha parecido interesante traeros este vídeo para hablaros no solo del debut en la dirección de los hermanos Philippou, sino también para hacer un repaso de todas las películas de terror que A24 nos ha ofrecido durante los últimos años. Para quien no lo sepa, A24 es una productora y distribuidora de cine independiente que se ha ganado un hueco en el corazoncito de los cinéfilos de medio mundo al apostar por un tipo de cine diferente, de autor, vanguardista en ocasiones, más tradicional en otras, pero que desde luego no deja indiferente a quien se atreve a adentrarse en sus producciones. Aunque no se han especializado en el género de terror, es cierto que sí que han apostado por películas que han llamado muchísimo la atención durante los últimos años y por eso me ha parecido interesante ofrecer un repasito. Con poco más de una década a su espalda, la compañía ya ha conseguido alzarse con el Oscar a Mejor Película en dos ocasiones diferentes. La primera fue en 2016 con Moonlight, película dirigida por Barry Jenkins, que además del premio a Mejor Película se hizo con el galardón a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Actor de Reparto para Mahershala Ali, y el año pasado, sin ir más lejos, ganaron el premio a Mejor Película con Todo a la vez en todas partes, una de sus películas más exitosas tanto en la parte crítica como en taquilla, que además del premio a Mejor Película se hizo con el premio a Mejor Dirección, a Mejor Actriz, Actriz de Reparto, Actor de Reparto y bastantes premios técnicos más que ahora mismo no recuerdo. Pero la compañía desde luego se ha hecho un hueco importante dentro de la industria del cine y se ha convertido en todo un referente, sobre todo para los amantes del cine independiente. Pero antes de adentrarnos en el resumen a la filmografía de terror de A24, voy a hablaros un poquito, valga la redundancia, de Háblame, esa Talk to Me en su versión original, que supone el debut en la dirección de los hermanos Philippou. Para quien no los conozca, Michael y Danny Philippou son dos chicos que hasta hace poco gestionaban un canal de YouTube llamado Raka Raka, que si no lo conocéis yo os recomiendo que vayáis a echarle un vistazo porque desde luego no tiene desperdicio y no os va a dejar indiferentes. Pero volviendo a Háblame, supone el debut de la dirección de estos hermanos australianos, que se atreve con una apuesta de terror en la que un grupo de jóvenes realizan una serie de sesiones de espiritismo con una mano embalsamada, se terminan, digamos, enganchando a esa adrenalina y al final terminan generando un desastre como no podía ser de otra manera. El caso es que a mí esta película me ha dejado un poco frío. Se venía hablando muy bien de ella durante los últimos meses, se decía que era la película de terror del año y aunque yo le reconozco el mérito a la hora de crear una atmósfera y una tensión, que creo que en ese aspecto los hermanos Philippou sí que hacen un buen trabajo, creo que la película falla en otros términos, como a la hora de llevar a buen puerto la historia, una historia que a mí ya me suena, la hemos visto en otras ocasiones, no con una mano embalsamada, a lo mejor con una tabla de Ouija, pero una historia de terror que ya hemos visto antes y que ya conocemos qué repercusiones puede tener, al menos en el cine, el juguetear con espíritus que tienen malvadas intenciones. No obstante, también reconozco que la labor de los intérpretes está bastante aceptable, sobre todo por ejemplo la de Sofía Wilde, que es la protagonista. También tenemos por ahí a Miranda Otto y a un equipo de actores jóvenes que la verdad es que no lo hacen nada mal, pero en mi opinión la película se queda un poquito coja a la hora de generar esas sensaciones de terror o a la hora de conseguir encumbrarse dentro de esas grandes películas de terror que tiene A24 y para mí desde luego no es la mejor película de terror del año, aunque desde luego es una propuesta interesante y que como ópera prima creo que consigue al menos funcionar en su parte técnica. Con Háblame lista para sentencia, vamos con la mandanga buena, con el repasito a la filmografía de terror de A24, que nos ha dejado algunas películas muy interesantes durante la última década. He dejado fuera de la lista algunas películas que no sabría yo cómo catalogarlas. No sé si son de terror, de horror, thriller psicológico, suspense. La verdad es que no sabría muy bien cómo catalogarlas y finalmente he decidido dejarlas fuera, aunque quiero mencionarlas porque pueden resultar bastante interesantes. La primera de ellas sería Enemy, de Denis Villeneuve, del año 2013, película protagonizada por Jake Gyllenhaal, que está basada a su manera en el relato de José Saramago, El hombre duplicado, y que bueno, pues fue uno de los primeros éxitos, digámoslo así, de crítica de A24, pero yo no sabría muy bien si definirla como película de terror. Otra película que no sé muy bien cómo catalogar es El sacrificio de un ciervo sagrado, película del año 2017 dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, película protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman, que yo no catalogaría como de terror, pero sí como de suspense o de tensión, porque desde luego es una película que te mantiene con el corazón y con los dientes apretados durante todo su metraje, pero yo no diría que es una cinta de terror, aunque
quien tenga interés en la filmografía del Lanthimos, creo que debería echarle un vistazo si no ha tenido ocasión de verla hasta el momento. Otra película que no sabría muy bien cómo catalogar, pero que no quería dejar pasar por alto, es High Life, de Claire Denis, protagonizada por Robert Pattinson, Juliette Binoche o Mia Goth. Película que tampoco creo que sea de terror, aunque tiene elementos de terror, pero quería por lo menos mencionarla, igual que pasa con Clímax de Gaspar Noé, también del año 2018, protagonizada por Sofía Boutella, película lisérgica, psicotrópica, que deja muy claro cuáles son los efectos negativos del abuso de los estupefacientes, pero que tampoco me atrevería a decir que es una película de terror al uso o poco convencional como otras de las que vamos a hablar, pero creo que terror no la calificaría como tal. Y por último, destacaría Lamb, del año 2021, película que creo que, aunque tiene elementos de terror y partes de terror, se aleja un poco de ese elemento. Película que está protagonizada por Naomi Rapace, que la verdad es que hace un excelente papel, y que fue dirigida por Valdemar Johansson. Película que, como digo, resulta bastante difícil de asimilar, aunque también la recomiendo desde aquí, sobre todo quien tenga interés por películas un poquito fuera del estándar, pero que tampoco calificaría como película de terror. También podríamos meter en el saco de menciones Bo tiene miedo, la película más reciente de Ari Aster, que se ha estrenado este mismo año 2023, pero me pasa lo mismo que con todas, no sé en qué saco meterla con todo este tipo de contenido, con toda esta mezcla de géneros que ofrece la cinta, y también he preferido dejarla fuera y simplemente hacerle una mención. Y con esas menciones en mente, no quería dejarla fuera, arrancamos con Under the Skin, película del año 2013 dirigida por Jonathan Glazer, protagonizada por Scarlett Johansson, basada en la novela de Michael Faber que el propio Jonathan Glazer junto con Walter Campbell adaptaba para la gran pantalla. Película vanguardista, película casi experimental en algunos momentos, película que se aleja de cualquier tipo de convencionalismo, que ofrece una de las mejores interpretaciones de Scarlett Johansson, y una película que creo que no dejará indiferente a quien se atreva a verla y a quien se deje llevar por lo que propone. Película que nos habla sobre la historia de una misteriosa mujer que parece estar devorando a una serie de hombres, y hasta ahí creo yo que se puede leer. En 2014 se estrena Amor Zombie, al menos así se tituló en España, película escrita y dirigida por Jeff Baena, que creo que tienen su principal atractivo en el nombre de sus protagonistas, sobre todo en el de Aubrey Plaza, porque todo lo que esté Aubrey Plaza merece nuestra atención. También está por ahí Dane DeHaan o John C. Reilly o Molly Shannon, que la verdad es que tiene un reparto de lo más interesante. Película que no es de terror como tal, es una comedia de terror que tiene algunos momentos bastante divertidos, aunque no es una cinta especialmente llamativa. No es, desde luego, de las mejores películas que ha producido A24. Película que, como os podéis imaginar, habla sobre una relación un tanto extraña entre un chico y una zombie. Y hasta aquí creo que podemos decir, por si alguien tiene interés en echarle un vistazo. También en 2014 se estrena una de las mayores bizarradas y mira que A24 ha producido cosas extrañas, pero una de las mayores bizarradas que hemos visto en muchísimo tiempo. Hablo de Tusk, película escrita y dirigida por Kevin Smith, película basada en un podcast de relatos cortos, creepypastas, que dio lugar a esta locura en la que hombres, morsas y obsesiones extrañas se dan la mano, en una cinta que algunos consideran de culto, otros consideran una auténtica basura, y que yo me voy a guardar mi opinión para que le echéis un vistazo y me dejéis, si os apetece, vuestras impresiones en los comentarios. Protagonizan, entre otros, Justin Long y Michael Parks, y también está por ahí Haley Joel Osment y Johnny Depp en un reparto que no tiene ningún tipo de sentido, como muchas de las cosas que suceden en esta Tusk del año 2014. Ya en 2015 se estrena la que para mí es, sin ninguna duda, una de las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos años. Hablo de La Bruja, el debut en la dirección de Robert Eggers, que además de dirigir la película se encargó de escribirla. Película que nos presentó al mundo a Anya Taylor-Joy, aunque también estaban en el reparto Ralph Ineson o Katie Dickie. Película que quien se deje atrapar por su atmósfera creo que se va a quedar totalmente impresionado. Una cinta de terror folclórico que sabe aprovechar
todos sus recursos al máximo, con unas interpretaciones soberbias, con un uso de la luz, de la música, de todos los elementos narrativos que Eggers tiene a su alcance para convertirse en una de las mejores, no solo de las mejores películas de terror de los últimos años, sino en uno de los mejores debuts cinematográficos que hemos visto recientemente. También de 2015 es Green Room, película escrita y dirigida por Jeremy Saulnier, película que quizá podría haber estado en la sección menciones, pero que yo quería traeros aquí porque me parece que es capaz de mantener atrapado al espectador durante todo su metraje. Película que está protagonizada por el tristemente fallecido Anton Yelchin, que también tiene por ahí a Imogen Potts y a Patrick Stewart en un papel que os va a helar la sangre. Película que presenta a un grupo de rock punky que tiene la magnífica idea de dar un concierto en un garito repleto de neonazis y, sorpresa, las cosas pues se van de madre y sale todo mal. También de 2015 fue un año muy bueno para el cine de terror en A24, se estrena La enviada del mal, película escrita y dirigida por Oz Perkins, protagonizada por Emma Roberts, Kiernan Shipka y Lucy Boynton, entre otras, y de estas películas que se cuecen a fuego lento, que te van generando un mal rollo desde el minuto 1 y que termina explotando en sus instantes finales cuando se destapa toda esta trama siniestra, satánica, incluso gore, que a mí personalmente me dejó fascinado cuando tuve ocasión de verla. En 2016 se estrenó una de las películas más flojitas dentro de la filmografía de terror de A24, El monstruo, dirigida y escrita por Brian Bertino y protagonizada por Zoe Kazan, película que intenta hablar sobre las relaciones materno-filiales, intentando darle un toque de terror, como habían hecho o han hecho otras propuestas recientemente, pero que en este caso creo que no termina de funcionar muy bien, como digo, de las más flojitas del catálogo de terror de la compañía. Ya en 2017 se estrena Llega de noche, casi como se tituló It Comes at Night en España, película escrita y dirigida por Trey Edward Schultz, que tiene en su reparto, creo, su principal atractivo. Junto a Joel Edgerton encontramos también a Riley Cook o a Carmen Egoyo o a Christopher Abbott, película que sabe crear una excelente atmósfera, pero que le pasa como a otras películas de similar corte, y es que no termina de explotar su potencial terrorífico. No obstante, creo que merece echarle una pena aunque solo sea por ver el reparto entregadísimo y a esa atmósfera que, como digo, consigue helar la sangre. En 2018 se estrena la que posiblemente sea la mejor película de terror que ha producido y distribuido A24, al menos creo que es la opinión generalizada, o mucha gente piensa así, que es otra más que Hereditary, el debut en la dirección de Ari Aster, película soberbia, magnífica, una ópera prima magistral, protagonizada entre otros por una maravillosa Toni Collette, Gabriel Byrne, Millie Shapiro o Alex Wolff, película que sabe conjugar a la perfección lo más tétrico con lo más gore, con lo más íntimo y con lo más familiar y dramático. Creo que ahí hay un combinado de género explosivo que demuestra la capacidad como director de Ari Aster, posiblemente uno de los realizadores más interesantes de los últimos años, y desde luego una película que, como suele suceder con todas estas, quien se deje atrapar o quien se deje llevar por lo que propone va a pasar un muy buen mal rato. También de 2018 es Slice, otra de estas comedias de terror de la compañía, que no tuvo muy buena repercusión, dirigida y escrita por Austin Vesely, protagonizada entre otros por Sassy Betts, y que no tuvo la recepción que se hubiera esperado, aunque es cierto que tiene algunos momentos divertidos. Es una película que no termina de despegar y no termina de funcionar muy bien. También de 2018 es In Fabric, película escrita y dirigida por Peter Strickland, protagonizada entre otros por una entregadísima Marianne Jean-Baptiste, película que gustó a uno, no gustó a otro, de estas películas controvertidas que polarizan mucho al espectador, y una película de lo más curiosa, al menos en su planteamiento, y es que nos habla de un fantasma que vive dentro de un vestido que va pasando de una persona a otra durante una rebaja con una consecuencia devastadora. Creo que es una película muy interesante, aunque, como digo, no es una película fácil y desde luego no es una película que guste a todo el mundo. En 2019 se estrena Midsommar, justo un año después de su debut cinematográfico. Ari Aster se sacó de la manga esta película de terror folclórico diurna, donde apenas hay escenas nocturnas, una película de larga duración, protagonizada por una excelentísima Florence Pugh, que debería haber cosechado muchísimos más éxitos, no solo comerciales, sino también de reconocimiento
en galardones, como le sucedió a Hereditary, pero película que no deja indiferente a quien la vea. Al igual que sucede con Hereditary y con otras películas, es imprescindible que el espectador se deje llevar, porque si no puede que no termine de entrar un poco en ese juego perverso, macabro, que uno no sabe muy bien qué está pasando, pero sabe que lo que está pasando no está bien. Yo desde luego creo que es otra de las grandes películas de terror que ha producido A24 y desde luego la confirmación de que Ari Aster tiene una mano especial para el cine de terror. También de 2019 es El Faro, la segunda película de Robert Eggers, otra de mis películas favoritas de este corte de los últimos años. Como veis, A24 le paga las películas a algunos de mis directores favoritos, así que creo que merecía la pena dedicarle un vídeo de larga duración. Película en blanco y negro, en esta ocasión de terror más bien psicológico, metafórico, muy filosófico también, con un Robert Pattinson entregadísimo a la causa, un Willem Dafoe que se come la pantalla, y película que a mí personalmente me resultó hipnótica durante todo su metraje, y una de esas películas que se te quedan grabadas en el coco y que casi es imposible olvidar. En 2009 se estrena Bosque Maldito, película de Lee Cronin, que hace poco nos ofreció Evil Dead Rise. Película también menor dentro de esta filmografía de terror de A24, pero que creo que merece la pena recordar porque posiblemente sea una de las más desconocidas de la empresa. También de 2019, aunque aquí en España se estrenó algo más tarde, es Saint Maud, dirigida por Rose Glass, protagonizada por Morphy Clark, actriz a la que hemos visto interpretando a Galadriel en la serie Los Anillos de Poder de Prime, basada en El Señor de los Anillos. Película también muy controvertida, que gustó también mucho a unos, no gustó nada a otros, pero que creo que merece la pena echarle un vistazo, aunque solo sea por ver la magnífica interpretación que hace Clark en la película. La historia nos sigue los pasos de una enfermera piadosa que se obsesiona peligrosamente con salvar el alma de una paciente terminal, cueste lo que cueste. Y ya sabemos que las cosas en esos aspectos no suelen terminar muy bien. Ya en 2022 se estrenan dos películas importantísimas para la compañía, como son X y Pearl, dos películas que pertenecen a una misma trilogía que se cerrará en principio el año que viene con Maxine, que tienen en su director y guionista Ty West a su principal estrella detrás de las cámaras, porque delante de las cámaras tiene a una inmejorable Mia Goth, que aunque en X compartía cartel con actores o actrices como Jenna Ortega, en Pearl es la reina indiscutible de la función. Película que creo que todos los aficionados al terror deberían ver, aunque es cierto que mientras X es un slasher quizá más accesible para los amantes del terror tradicional, Pearl es más bien un estudio de personaje con momentos realmente traumáticos y muy gore, pero muy alejada de ese tono slasher que tenía X. Sea como fuere, yo desde luego estas dos películas también son de mis favoritas de la compañía A24. También en 2022 se estrena Bodies, otra de esas películas de terror que tiene muchos elementos de comedia, que se venía hablando de ella también como la mejor película de terror del año, pero que al final a mí me parece una película normal, con sus aciertos, con sus momentos divertidos, sus momentos terroríficos, pero que no deja de ser una gamberrada, digámoslo así, en la que un grupo de amiguetes se juntan en una casa y se drogan hasta el ojete y se van de fiesta y la lían parda hasta que pasan cosas malas. Y también de 2022, y con esta película ponemos punto y final al repaso a la filmografía de terror de A24, es Men, de Alex Garland, protagonizado por una excelente Jessie Buckley. Como ves, hay muchas películas de este corte de A24 que están protagonizadas por actrices en estado de gracia, aunque en este caso también tenemos a un Rory Kinnear que interpreta casi todos, o todos, ahora no lo recuerdo bien, los personajes masculinos de la película. Esta Men es otra cinta de terror metafórica que tiene una de las escenas que más me ha dejado a mí flipado de los últimos años. No voy a decir cuál es, creo que quien haya visto ya sabrá perfectamente a qué secuencia me refiero, pero otra película que deja claro que A24 apuesta por el terror en sus diferentes facetas, en sus diferentes texturas, pero haciéndolo siempre desde un prisma original, y en este caso con un Alex Garland que se nota que tenía la idea desde hacía tiempo en la cabeza. Y hasta aquí el repaso a la filmografía de terror de A24. Podéis dejarme en los comentarios si todas estas películas os parecen de terror, si creéis que algunas deberían haber estado fuera de la lista, si creéis que en las menciones
las podría haber metido dentro y haberles dedicado un poquito más de tiempo. Si queréis que hable de alguna de estas películas en concreto y no haciendo un listado, ¿no?, por así decirlo, como siempre os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que os suscribáis, a que le deis a la campanita, para que de esta manera yo pueda seguir creciendo pasito a pasito y pueda seguir creando más contenido para todos vosotros y para todas vosotras. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.